A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre. Gracias por estar ahí. Hoy es viernes 29 de mayo del 2026. Son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los titulares de las noticias que trabajamos para hoy. India acusa a la empresa Pernod, al gigante de bebidas, de pagar menos aranceles por whisky. Buena nota para viernes. Alemania baja inflación general, pero sube la presión de fondo. Gap y American Eagle caen por señales de consumidor débil en Estados Unidos. Sudáfrica sube tasas por el impacto global del petróleo. Dell se dispara por el boom de servidores de inteligencia artificial. Más adelante, en la segunda media hora, vamos a conversar con Carlos Lu, hidrólogo de la Vicepresidencia de Administración del Recurso Hídrico del Canal de Panamá, y vamos a analizar cómo impactará el fenómeno del Niño, las sequías, todo con respecto al canal, pero bueno, en general, esta temática de alta relevancia en la región. Al finalizar la entrevista, la columna de los viernes de Bienestar Alternativo con Mafa Moya. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que escuches este programa en cualquier lugar en donde estés, siempre transmitiendo desde los estudios de CRC, cadena radial costarricense. Bien. Vamos a las noticias de una vez, al panorama global. Empezamos en Estados Unidos. Wall Street volvió a moverse en terreno de récord, empujado por las grandes tecnológicas y por la expectativa de una distensión entre Estados Unidos y Irán, que pues un día sí, otro no, pero parece que se están acercando. El mercado lee la posibilidad de un acuerdo como alivio para el petróleo, para la inflación, para las tasas, pero el fondo sigue siendo frágil. Las bolsas celebran una tregua posible, pero se sabe que no hay necesariamente una solución definitiva. De todas formas, con todo y guerra, principalmente por el auge de las tecnológicas y de la inteligencia artificial, las acciones estadounidenses registran la racha alcista semanal más larga desde 2023. Así que bueno, con todo y guerra, ahí están al alza las bolsas, especialmente por el auge de la inteligencia artificial. La Reserva Federal recibe más presión por el shock petrolero, como ya hemos informado ampliamente. Jeffrey Schmidt, de la Reserva Federal, pero de Kansas City, de la regional, advirtió que no conviene tratar el aumento del crudo como un fenómeno pasajero, pese a que forma parte de pues lo que ayer cumplimos 3 meses de guerra. El mensaje es importante porque conecta directamente a Medio Oriente con la política monetaria estadounidense. Si el petróleo mantiene alta la inflación, la Reserva Federal tendrá menos espacio para recortar tasas. Ahí se van las discusiones de este tema que van a continuar hasta la reunión de la Reserva Federal y la primer resolución de Kevin Walsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se redujo en abril por un salto de las exportaciones. A primera vista parece una buena noticia para la Casa Blanca, que desde lo que dice Donald Trump con respecto a los aranceles, pues en principio ponía como una de las razones justamente la balanza comercial. Pero algunos analistas advierten que la expansión de la inteligencia artificial puede volver a aumentar importaciones de chips, servidores y bienes de capital. El nuevo comercio tecnológico también puede agrandar viejos desequilibrios. Así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el déficit comercial a lo largo del año 2026. Gap y American Eagle
cayeron en bolsa por señales de menor demanda de ropa. Esta es una señal interesante. Gap recortó sus previsiones y American Eagle advirtió presión sobre márgenes en un contexto de consumidores más cuidadosos con el gasto. La nota muestra una economía partida. Ayer ya lo analizábamos en profundidad con Alberto Bernal. Wall Street puede estar en máximos, pero el consumo cotidiano empieza a mostrar cansancio. Esto claramente lo explicaba y si lo quieren escuchar pueden ver en YouTube a las 5 siempre la entrevista del jueves 28 de mayo que está allí colgada en YouTube para que usted la pueda ver, escuchar y entender de esto, de lo que estamos hablando justamente. Cómo Wall Street está en máximos, en históricos, en récord, pero el consumo cotidiano estadounidense empieza a contraerse. La empresa Dell de tecnológica se disparó en bolsa por la demanda de servidores para inteligencia artificial. Las acciones de Dell subieron cerca de 30%, bueno, entre 30 y 40% después de presentar resultados mucho mejores de lo esperado, impulsados por servidores potenciados con chips de NVIDIA. El dato clave es que los ingresos por servidores de inteligencia artificial superaron a los de su negocio tradicional de computadoras personales. Todo un hito en las ventas de la tecnológica Dell. La inteligencia artificial ya no es solo software, es centros de datos, principalmente memoria, servidores, energía. Ya ayer también lo anunciamos con otras de las informaciones al respecto. Así que viene una nueva ola de inversión física, de hardware, de aparatos que está relacionado con la inteligencia artificial. Y muy interesante al respecto de esta noticia, ya que los ingresos de Dell por servidores de inteligencia artificial llegaron a 16 mil millones de dólares, por encima de los 14 mil millones de dólares de su unidad de computadoras personales. Además, la suba podía sumar unos 62 mil millones de dólares a su valor de mercado. Imagínense empresas que no necesariamente suenan todos los días, como Nvidia, Apple, Anthropic, OpenAI, pero hay empresas que se están beneficiando obviamente de todo este boom, más allá de las típicas. Canadá abrió la puerta a duplicar sus exportaciones hacia China. El mensaje llega después de una visita del canciller chino Wang Yi a Ottawa y en un momento de tensión comercial con Estados Unidos, tanto China como Canadá. Para Canadá, China aparece como oportunidad comercial. Para Washington, como recordatorio incómodo de que sus propios aliados y vecinos también buscan margen de maniobra y miran para otras latitudes. Esto ya lo venía profundizando el propio primer ministro de Canadá en su visita a China, incluso antes de que lo hiciera Donald Trump. Vamos a Asia. India acusa a Pernod Ricard, gigante francés de bebidas alcohólicas, de ocultar información para pagar menos aranceles por whisky escocés. Las autoridades reclaman 314 millones de dólares por supuesta subvaloración de importaciones, mientras la empresa francesa rechaza irregularidades y pelea el caso en tribunales. Además, Pernod enfrenta obstáculos regulatorios en Nueva Delhi. El caso mezcla aranceles, consumo, multinacionales y el peso creciente de India como un mercado estratégico. Ahí está la acusación de la India contra el gigante francés de bebidas alcohólicas Pernod Ricard. India también quiere convertirse en una potencia global de equipos eléctricos. Un análisis de McKinsey estima que su producción podría superar los 195 mil millones de dólares para 2035, impulsadas por la electrificación, la infraestructura, energías limpias y fabricación local. China más uno, le dicen al fenómeno, empresas que no abandonan China, pero buscan otra base industrial grande en Asia,
Así que así le han llamado a esta vuelta a mirar a un país cercano en Asia, cercano a China, pero que estaría convirtiéndose en una potencia global ya de tanta inversión y de la fabricación local que podría impulsar la India. China busca profundizar sus vínculos comerciales con el sur de Asia. Beijing intenta consolidar mercados cercanos en un contexto de turbulencia global, fragmentación comercial y presión occidental. Mientras Estados Unidos y Europa endurecen controles, China fortalece su vecindario económico para sostener exportaciones, inversión y también influencia regional. Bueno, ya lo venía haciendo con África, ya de alguna manera lo ha estado intentando con Europa, aunque no son las mismas condiciones, y claramente pues también con América Latina. Pero el sur de Asia pensaría uno que serían pues vínculos comerciales naturales y de alguna manera cercanos. También este país, China, bajó el perfil en el foro de defensa Shangri-La. Australia lo calificó como una oportunidad perdida. Beijing envió académicos en lugar de su ministro de defensa al principal foro de seguridad de Asia, llamado Shangri-La. El gesto importa porque llega en plena tensión por Taiwán. Así que pues también por el tema del equilibrio militar Indo-Pacífico. Menos diálogo militar no significa menos conflicto, puede significar al revés, más riesgo. Así que he criticado China por no llevar a su más alto perfil en tema de defensa a la reunión de defensa de Asia. La lógica de las alianzas con empresas chinas cambió. La consultora Boston Consulting Group eh, dice que antes las multinacionales llevaban tecnología a China a cambio de acceso al mercado. Ahora muchas firmas chinas aportan velocidad, tecnología, manufactura avanzada y cadenas de suministro, mientras los socios extranjeros ayudan a abrir mercados globales. Así que es una especie como de vuelta de tuerca ahí, de cambio de mirada. China dejó de ser solo fábrica o solo consumo, cada vez más es fuente de innovación industrial, además, y por supuesto que manejando toda la industrialización de las tierras raras, se erige como principal espacio de comercio, comercialización, pero también de cadena de valor. Corea del Sur encadena otro mes de crecimiento exportador por el boom de los chips. La demanda global de semiconductores, memoria y componentes para inteligencia artificial mantiene fuerte el sector tecnológico asiático. La nota sirve para entender que la inteligencia artificial no solo mueve acciones en Wall Street, también reordena comercio, fábricas y balanzas externas en Asia. Bueno, vamos a África, una nota de Sudáfrica que subió las tasas de interés por el impacto de la guerra en Medio Oriente. El Banco Central elevó su tasa principal a 7% en el principal o más importante o la economía más grande de África. El Banco Central de ese país preocupado por el efecto del petróleo sobre inflación, moneda y expectativas. La decisión muestra cómo un conflicto lejos del continente golpea economías emergentes por canales muy concretos, energía cara, monedas presionadas y menor margen para crecer. Vamos a Europa, la inflación europea empieza a mostrar contagio del shock petrolero. Francia, Italia, España y Alemania registran presiones de precios que complican el panorama del Banco Central Europeo. La discusión ya no es solo cuánto subieron los precios, sino cuánto de esa presión puede quedarse instalada si la energía sigue cara por la crisis en Medio Oriente, más allá de la propia crisis, como ya se está viendo en Estados Unidos y en otras regiones. Por su parte, Alemania ofrece una señal económica con doble lectura. La inflación general bajó a 2,7%, que mide el aumento promedio de todos los precios.
incluyendo energía, alimentos y demás. Pero la inflación subyacente subió a 2,5% y esa excluye, es decir, elimina los componentes más volátiles. Dicho simple, el titular de esta nota pareciera un alivio, pero el dato de fondo dice que las presiones internas todavía no desaparecen, es decir, que la inflación sin los componentes más volátiles sigue también en 2,5, que podría estar rozando algo alto para lo que es la economía alemana. Las bolsas europeas cerraron el mes con ganancias por la expectativa de una distensión en Medio Oriente. Pues aquí vemos de nuevo cómo la guerra y el petróleo dominan el ánimo financiero en todo el mundo, en este caso en las bolsas europeas. Los inversores no están celebrando una economía sólida, sino que pues están celebrando, por así decirlo, la posibilidad de que un conflicto no se convierta en una crisis energética mayor y esperanzados en que pueda terminar pronto, por lo menos la etapa más caliente de este conflicto, porque las negociaciones, las diferencias y las amenazas van a seguir no por corto tiempo. Vamos a América Latina. Colombia entra en la recta final de electoral con impacto económico regional. La primera vuelta aparece como uno de los eventos políticos que los mercados miran de cerca, especialmente por el rumbo fiscal del país, de Colombia, pero también por el tema energético y de inversión que pueda tomar, el rumbo de inversión que pueda tomar el próximo gobierno, pues con la incógnita de quién podrá ganar estas elecciones. Pero la pregunta no es solo quién gana, sino qué modelo económico queda con posibilidades reales de gobernar. Y ahí, como ustedes ya saben, están tres de los candidatos, aunque en las últimas horas, en los últimos días, eh, el oficialismo pues continúa a la cabeza, cercano a 40 puntos, pero el que parece que se ha consolidado en segundo lugar sería Abelardo de la Espriella, aunque nada está dicho hasta el domingo a la noche. El lunes seguramente analizaremos los resultados que arrojen las elecciones de Colombia de este domingo 31 de mayo. Un general estadounidense se reunió con oficiales cubanos en el perímetro de la base naval de Guantánamo. La reunión es inusual y ocurre en uno de los puntos más sensibles de la reunión bilateral, que es esta base militar estadounidense que permanece en territorio cubano. Aquí se fusionan temas como seguridad, territorio, historia militar y una relación congelada que de pronto produce algunos gestos que podrían ser, bueno, por lo menos sorprendentes en un año en que se ha levantado muchísimo la discusión sobre qué pasará con Cuba, qué pasará con su gobierno, qué pasará con las relaciones Estados Unidos-Cuba y Cuba con el resto del mundo. Así que pues se mantiene allí con acercamientos de ambas partes, por lo que dicen muchas de las agencias internacionales. La economía de Brasil rebotó en el primer trimestre por consumo e inversión. El crecimiento fue de 1,1%, algo por encima de lo esperado, incluso impulsado por estímulos internos y buen desempeño agrícola. Pero la lectura no es solo positiva. Una economía más fuerte puede complicar nuevos recortes de tasas si la inflación sigue por encima de la meta. Y en América Latina, la última de América Latina, el cobre sigue alto como commodities, como materias primas, y mantiene a la región en el mapa de los recursos críticos. Ya saben que Chile y Perú lideran este metal. La electrificación, la inteligencia artificial, las redes eléctricas y la defensa necesitan cada vez más del cobre. Así que para países justamente como Chile y Perú, el metal no es solo una exportación tradicional, que lo es, pero además es una pieza de la nueva geoeconomía de energía, tecnología e infraestructura que ambos países deben aprovechar bien en su momento. Vamos a algunas notas más de orden global. Los mercados siguen pendientes de una posible extensión del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, pero
con también acusaciones de rompimientos de ese alto al fuego. La clave, pues, no es solo militar, ahí está mucha negociación y principalmente el punto es el estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte crítica, una buena parte del petróleo mundial. Cada señal de distensión baja presión sobre el crudo a nivel internacional, pero cada duda vuelve a encender temores de inflación, tasas más altas y menor crecimiento global. Así que en ese movimiento, pues hemos estado los últimos 3 meses en el cumplemés de este conflicto, pues todavía no hay una resolución clara de cómo podrían avanzar esas negociaciones que aparentemente desde el fin de semana pasado estarían en conversaciones avanzadas, pero con eh, sub y bajas en la temperatura del conflicto. La directora de la OMC volvió a defender la necesidad de adaptar el comercio global a un escenario más fragmentado. Ya lo hemos analizado, pero pues lo vuelve a insistir la Organización Mundial del Comercio. El sistema multilateral enfrenta aranceles, subsidios, seguridad económica y disputas entre potencias. El punto de fondo es que el comercio ya no se discute solo como eficiencia y como alcance, sino también como poder en el juego internacional, pero también como resiliencia, autonomía industrial, control de cadenas estratégicas también que genera eh, pues el movimiento de mercancías a nivel global. La OMC justamente discutió nuevas tensiones en el comercio de bienes en medio de reclamos sobre transparencia, restricciones y medidas nacionales. La agenda de la organización muestra que el comercio mundial acumula fricciones dentro y fuera de las reglas. Ya no se trata de una guerra comercial aislada, son muchos países usando herramientas comerciales para proteger sectores, responder a rivales o ganar poder de negociación. Así que lo que podríamos haber pensado que hace algunos meses, años, la guerra comercial sería Estados Unidos-China, ahora parece no tener trinchera y pues aparecer en todos los ámbitos del comercio internacional. Y justamente China llevó a la OMC su preocupación por el uso de reglas para modificar compromisos arancelarios. El caso puede ser un poco técnico, pero está relacionado con que Beijing cuestiona que algunos integrantes usen mecanismos del GATT para elevar aranceles en sectores sensibles como el acero. Así que la disputa muestra una nueva etapa. La guerra comercial también se libra dentro del propio lenguaje del sistema multilateral. Bien, con esto terminamos el panorama global. Tenemos tiempo para algunas notas con mayor contexto. Un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, de América Latina. La recaudación tributaria en América Latina subió, pero sigue mostrando fragilidades. Un nuevo informe de la OCDE junto con CEPAL, BID y el CIAT muestra que la recaudación tributaria de América Latina y el Caribe mejoró en 2024, aunque de forma muy desigual. La carga tributaria subió en 15 de los 28 países analizados, mientras cayó en 13. El promedio regional avanzó, pero apenas 0,2 puntos del Producto Interno Bruto hasta 21,7%, y ese pequeño aumento se explicó en buena medida por el salto de Cuba. Si se le excluye, el promedio regional quedó prácticamente estancado en 0. Los aumentos más fuertes se dieron en Antigua y Barbuda, en Barbados, en Brasil y en Cuba, todos los casos donde hubo reformas tributarias recientes. Y en el otro extremo, las mayores caídas fueron en Trinidad y Tobago y en Guyana, sobre todo por factores económicos como precios energéticos más bajos, menor producción de gas y, en el caso guyanés, un crecimiento tan acelerado de la recaudación que la recaudación no logró seguirle el ritmo.
la diferencia entre países sigue siendo enorme. El nivel de ingresos tributarios va desde 9,2% del Producto Interno Bruto en Guyana, por ejemplo, hasta 33,7% del Producto Interno Bruto de recaudación en Brasil. Y en otros temas, la OCDE, en un informe de hoy, sí, fechado hoy, pero cambiamos de continente, pone el foco en un cuello de botella silencioso para África. Sin mejores datos, medir el verdadero impacto de la inversión sigue siendo muy difícil, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Este nuevo documento de la OCDE plantea que una parte importante del debate sobre inversión en África sigue frenada por un problema menos visible que la propia deuda, la infraestructura o el riesgo político o las instituciones que hemos hablado ya, que hemos analizado fuertemente aquí a las 5 siempre. Ahora se habla de la falta de datos suficientemente completos y comparables y actualizados para saber qué efecto real tiene una inversión sobre empleo, productividad, valor agregado y encadenamientos sectoriales. El estudio de la OCDE revisa la calidad y disponibilidad estadística en 18 países africanos para determinar cuáles están en condiciones de medir ese impacto con herramientas de insumo, producto, a escala nacional y transfronteriza. La conclusión, pues, es bastante concreta. Solo 7 países aparecen hoy como los candidatos más viables para una evaluación robusta del impacto de la inversión: Camerún, Mauricio, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Túnez y Zambia. El informe explica que para hacer este tipo de análisis no alcanza con tener el Producto Interno Bruto o comercio exterior y unas pocas cifras. Se necesitan también tablas de oferta y uso, cuentas nacionales detalladas por sector, comercio bilateral de bienes y servicios y balanza de pagos consistente. Muy bien, ahí está la discusión en África a partir de informe de la OCDE sobre pues los datos que hay en los países de ese continente respecto a la inversión y el impacto de la inversión extranjera. Vamos a hacer una muy breve pausa, enseguida volvemos con el tema de esta tarde. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por su sintonía, por estar ahí, por seguir conectados o conectarse a esta hora, a las 5 siempre. El fenómeno del Niño vuelve a encender alertas en un mundo ya marcado por la crisis climática. No es novedad, pero vuelve con sus impactos a la región. Ya ayer lo comentaba, por ejemplo, Claudia Uribe en sus columnas. La diferencia es que ahora no se trata de un evento aislado sobre un clima estable, como podría haberse visto hace un tiempo, sino una oscilación natural que puede montarse sobre un planeta más caliente, con lluvias más extremas o sequías más severas y una infraestructura más expuesta. La Organización Meteorológica Mundial advirtió en abril que se espera el desarrollo de un evento de El Niño a partir de mediados de 2026, que es ya una fecha que estamos prácticamente cruzando. Mientras la Agencia Meteorológica y Oceánica de Estados Unidos, la NOAA, estima que hay una alta probabilidad de que emerja pronto y continúe durante el invierno boreal de 2026-2027, el invierno del norte. Y ahí el Canal de Panamá aparece como un caso muy concreto para entender lo que está en juego. Distintas agencias reportan este mes que, pese al riesgo de una nueva sequía asociada al Niño, el canal no planea por ahora restringir el paso de buques durante el resto de 2026, gracias a medidas de manejo hídrico y al respaldo temporal del actual nivel de sus aguas. Pero
justamente eso vuelve más interesante, importante la conversación. ¿Cómo se prepara una infraestructura crítica del comercio mundial, un punto importante de ese movimiento, frente a un fenómeno climático recurrente que ahora opera en un contexto de calentamiento global en el mundo y en la región? Así que para eso, para conversar de esto, para analizar este tema, nos acompaña Carlos Lu. Él es hidrólogo de la Vicepresidencia de Administración del Recurso Hídrico del Canal de Panamá. Su trabajo está directamente ligado al cuidado del agua en una de las infraestructuras más estratégicas del comercio global del mundo. Así que te damos la bienvenida, Carlos. Muchas gracias por el rato que le dedicas a la audiencia y a este tema importante. Gracias, Fernando. Bien, Carlos, empecemos un poco por lo básico. Antes de entrar en el propio canal de Panamá y sus impactos, eh, recordemos o refresquemos o pues informemos para quienes no lo sepan qué es exactamente el fenómeno del Niño y por qué lo escuchamos cada tanto volver y volver a esta frase. Claro, bueno, el fenómeno del niño es un fenómeno que afecta al, al planeta, es algo que se da de manera cíclica, o sea, tenemos eventos niños que para nuestras latitudes, o sea, para Panamá específicamente, se traduce en periodos de sequías un poquito prolongadas. Tenemos el fenómeno contrario, que es el efecto del evento de la niña, que para nosotros es más lluvia, abundancia de lluvia. Obviamente en las latitudes sures, el evento del niño representa pues lluvia, o sea que depende de dónde estés ubicado en la Tierra, así mismo te va a afectar de una u otra manera este fenómeno, pero pues para nosotros significa menos lluvia básicamente. Ahora, es, es un fenómeno natural, eh, Ujú. pero se agrava con la crisis climática, es decir, sucede por los eventos naturales, pero hay elementos que le dan mayor dimensión. Claro, históricamente nosotros escuchábamos de los eventos niño cada 5 o 7 años. Ahora se ha hecho más frecuente que veamos este tipo de eventos de manera más recurrente. Y esto se debe, por supuesto, pues, o se supone que se debe a las alteraciones climáticas. Ahora, cuál es la diferencia de este 2026? ¿Por qué las agencias, la Organización Meteorológica Mundial y la Agencia Meteorológica de Estados Unidos advierten en especial de a partir de medio año, es decir, ahora, Ujú. el lunes? Bueno, no es una Ujú. fecha exacta porque Sí, sí. es algo, eh, pues, no exacto, pero Ujú. ¿por qué están señalando esta fecha específicamente? Bueno, los efectos, según nosotros nos guiamos por lo que dice también la NOAA, se miden trimestralmente. Es decir, que se hace la evaluación en periodos de 3 meses. Ellos desde el año pasado ya dieron indicios de que íbamos a transicionar hacia un posible evento El Niño. Y resalto posible porque desde el año pasado era muy prematuro decir que efectivamente íbamos a tener un evento El Niño. Hemos estado dando el seguimiento y ha ido evolucionando hacia un evento El Niño. Todavía es un poco prematuro para poder decir a ciencia cierta cuál es la magnitud del evento, pero ciertamente ya estamos transicionando a un evento de El Niño, pues, en estos meses. Bien, y bueno, entrando ya un poco más al canal de Panamá, que sin duda, pues no sé si llamarle materia prima, pero en sentido figurado, trabaja con el agua, ¿no? Y entonces el agua, pues el recurso hídrico resulta de vital importancia para la vida, para el mundo, pero específicamente para el canal. Tiene que tomar ciertas previsiones. ¿Qué hace el Canal de Panamá cuando hay estas alertas?
Claro, y no te equivocas, o sea, el agua es el principal insumo para el canal de Panamá. Nosotros, además de pasar barcos, tenemos que garantizar el agua para el consumo humano. Esa es nuestra prioridad número uno, porque aproximadamente 2 millones de personas toman agua de los embalses de, el canal de Panamá. O sea, no solamente lo usamos para pasar barcos. Esta Ya, es ujú, una actividad poco conocida, quizás, porque, bueno, para la gente que no está embebida en qué hace el Canal ujú. de Panamá específicamente, lo conoce solo como canal y ya está. Claro, claro. Por eso hago el Mm. paréntesis y te menciono que nosotros, nuestro principal objetivo es garantizar agua para el consumo humano. Regresando al tema de los barcos, producto de las alertas que empezaron a emitir ciertas organizaciones a finales del año pasado, el Canal de Panamá empezó con medidas de ahorro preventivas para poder hacerle frente a un posible evento del Niño. Eh, Nosotros fuimos bendecidos con un verano, digamos, lluvioso. Enero y febrero fueron veranos extremadamente lluviosos, lo que nos ha permitido mantener nuestros embalses en niveles óptimos. Eh, Eso no quiere decir que no haya la posibilidad de hacer restricciones de calado, no de tránsito, pero de calado. Eso se da todos los años en verano. Eh, pero como te menciono, o sea, este verano fue extremadamente lluvioso, así que no tuvimos la necesidad por ahora de hacer restricciones de calado. Cierto es que como tenemos los embalses con suficiente agua, no prevemos por ahora una restricción de tránsito. ¿Ha pasado algún tipo de restricción en la historia del canal, historia reciente del canal, respecto a problemas de agua de este tipo? ¿Qué se hace cuando pasa eso? Bueno, normalmente, y desde el 2016, que fue cuando se inició operaciones de canal ampliado, nosotros hemos hecho todos los años restricciones de calado. En el 2023 fue el primer año donde se hicieron restricciones de tránsito producto de una sequía. Y eso básicamente es reducir la extracción de agua producto del paso de los barcos. Es una medida que tomamos para conservar el nivel del embalse. Eh, Perdóname que me regrese un poquito porque ¿cómo se compatibiliza lo que decís es la primera misión de el canal, que es llevar agua al consumo humano, y el uso que se le da en el canal? Es que el canal no es un uso que elimine el agua. O ¿cómo se compatibilizan estas dos tareas del Canal de Panamá? Bueno, el paso de los barcos sí, no es que elimina el agua, pero sí la usamos, nuestro canal funciona por gravedad. O sea, que el agua, después que pasa el barco, se va hacia el océano. Y precisamente en el 2023 nosotros, por el mandato que tenemos de garantizar agua para el consumo humano, pues tuvimos que restringir tránsito, porque teníamos que garantizar el agua para el consumo humano. Por eso mencioné y hago énfasis en que el agua para el consumo humano es nuestra prioridad número uno. Y entonces, ¿cómo se compatibiliza? Es decir, lo que hacen es reducir la actividad del tránsito, Del la tránsito que no para afecte poder, al consumo. claro, exacto, exacto. Ujú, ya. El, el agua, eh, qué mecanismos tienen para llenar los embalses? ¿Es lluvia? ¿Cuáles son los mecanismos para a tomar el agua, digamos, Los de esos? embalses del canal de Panamá se abastecen de agua de lluvia, 100%. Nosotros tenemos medidas de ahorro para reducir el consumo de los tránsitos. Ahora, estas medidas no son algo que podamos aplicar todo el tiempo. Por ejemplo, en las esclusas Neopanamax tenemos las tinas de ahorro de agua. En las esclusas Panamax tenemos algunas otras medidas como el llenado cruzado, los tránsitos tándem, que son medidas que impactan en el tiempo de tránsito. O sea, que no son medidas que nosotros aplicamos el 100% del tiempo, pero de ser necesario, pues las podemos aplicar. Y esto nos ayuda a que el tránsito de los barcos consuma menos agua, lo que, pues, por supuesto, hace que se mantenga por más tiempo a nivel del embalse.
Claro, en temas, por ejemplo, de electricidad, en embalses de represas, se Ujú. habla que el agua es como un almacenamiento de electricidad, porque Ujú. si la haces pasar, haces funcionar Claro, la turbina. Si la dejas guardada, es como si estuviesen guardando electricidad. Están claro, guardando agua, pero es el agua que mueve y genera electricidad. claro, como si fuera una gran batería, Mm. básicamente. Ujú. Exactamente. En el Ujú. caso de ustedes no es exactamente así, pero de alguna manera pues pueden hacer ahorros que les permitan pues luego hacer funcionar por más tiempo quizás o para más barcos o bueno, hacer toda una previsión. Esto es toda una planificación que no es de hoy a mañana, es un poco de largo plazo, hay que estar Claro. previendo cosas, no es como simplemente, bueno, hoy entran dos, salen dos y listo, Eh, ¿no? exacto, por eso nosotros empezamos a ahorrar desde diciembre y a pesar de que tuvimos un verano muy húmedo, nosotros mantuvimos las medidas de ahorro, precisamente previendo la posibilidad de que se desarrollara este evento El Niño. O sea, si no se llegase a desarrollar el evento, nosotros simplemente le sacamos un beneficio a ese agua que ahorramos. O sea, podemos hidrogenerar, eh, podemos dejar de hacer algunas medidas de ahorro que estamos haciendo y simplemente empezamos a consumir un poquito más de agua y la reciclamos, pues. Claro, porque además están previendo que lo que ahorran a partir de diciembre, o bueno, o antes, pues en algún momento ya no van a necesitar ahorrar cuando la Claro, lluvia arrecie fuertemente y es exacto. agua que va a venir, ¿no? Claro, sí, sí, definitivamente. O sea, pero ante la posibilidad de que se desarrollara el evento, nosotros empezamos a ahorrar en diciembre. Y Ahora, eso genera ciclos anuales, ¿no? Porque ya saben que en determinadas sí, fechas va a llover más, en determinadas fechas va a llover menos, aunque no sea parejo exactamente todos los años, ¿no? Pero exacto, exacto. Nuestro embalse es un embalse que básicamente se regula de manera anual, o sea, que tiene ciclos anuales. O sea, todos los años pues hay periodos de seco y periodos húmedos, bien marcados. En Panamá esos periodos están bien marcados y ya sabemos cuándo el embalse va a empezar a recuperarse y cuándo el embalse se va a empezar a batir y a consumir pues de su propia agua que tiene almacenada. y no es tu área, pero conocerás por lo menos bastante más Ujú. que yo. Tiene que ver eso también en una relación con las embarcaciones. Hay que avisar cuando pueden pasar más, pueden pasar menos por día en Ujú. fin. Y todo eso es una planificación que va a incluirte a vos en el tema hídrico, pero incluye a un montón de otras personas que tienen que estar gestionando que la máquina se mueva coherentemente. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos una relación muy cercana con otras áreas del Canal de Panamá. Esa área que mencionas es el área de operaciones y ellos se encargan de avisar a las navieras cuando hay algún tipo de restricción, cuando hay cupos adicionales, etcétera. Nosotros tenemos un contacto muy, muy cercano con ellos y les avisamos con tiempo cuando el embalse está en determinado nivel y ellos toman las previsiones necesarias. Esta, por lo tanto, las navieras también tienen que entender un poquito las dinámicas y saber Ujú. si vienen en determinada fecha es mejor, si vienen en determinada otra fecha pueden tener algún problema logístico. Ujú. Todo eso está un poco en la mente de quienes trabajan en estos procesos, ¿no? Sí, nosotros publicamos a las navieras con una ventana de aproximadamente 2 meses. O sea, ellos saben más o menos cuáles son nuestras proyecciones. Ujú. Así que ellos están informados de los niveles y cómo se van a ir, cómo van a ir variando y así ellos toman sus previsiones. Allí no tendrán bolita de cristal, pero por lo menos a partir de agencias de distintas partes, ustedes van un poquito previendo. Y bueno, habrás respirado con tranquilidad cuando vino este verano un poquito más lluvioso de lo que se esperaba. Exacto, eso para nosotros fue un alivio, a pesar de que estábamos ahorrando, pues sí esperábamos un verano un poco húmedo, veníamos saliendo de un evento La Niña, normalmente transicionamos de La Niña a un evento promedio, pero bueno, ese verano pasó por una salida en un evento La Niña y fue un verano bastante húmedo para nosotros, así que al final mantuvimos las medidas de ahorro y capitalizamos esa agua que nos dio la naturaleza en verano.
y ahora están en un buen saldo, entonces como con cierta tranquilidad para enfrentar un problema de sequía. Por ahora sí, igual nos mantenemos vigilantes. Nosotros tenemos una sección de meteorología, ellos están muy al pendiente de cómo se está desarrollando el evento y cada semana nosotros vamos actualizando los pronósticos. O sea, así de corto hacemos las evaluaciones porque esto puede cambiar en cualquier momento. O sea, por ahora nos mantenemos con las alertas, sí muy precavidos. Sabemos que ya hay un evento que se está desarrollando, no sabemos con qué magnitud todavía, pero de manera precavida seguimos manteniendo nuestras medidas de ahorro para poder garantizar el nivel del embalse. Bueno, y para ir finalizando, eh, la, y uniendo un poquito, hablamos del fenómeno del Niño, hablamos de lo específico del Canal de Panamá, que es tu área de trabajo. Para unir ambos temas que están obviamente entrelazados, eh, ¿dirías que el fenómeno del Niño ya no puede entenderse como un fenómeno solamente cíclico o aislado, sino que de alguna manera ya está instalado y forma parte prácticamente de tu trabajo, no te digo diario, pero de tu trabajo permanente? Claro, digo, sigue siendo un fenómeno cíclico, eso va a seguir siendo así porque como te mencioné, el niño tiene un fenómeno que es el opuesto, que es la niña, o sea que eso va a ir moviéndose de un lado al otro. Ahora, lo que se ha hecho más corto es esa periodicidad con la que ocurre uno o el otro. Esa es la parte que se ha ido acortando. No quiere decir que ahora todos los años vayamos a tener eventos del niño, ni todos los años vayan a ser promedio o todos los años vayamos a tener un evento la niña. O sea, eso es algo que se va a mantener cíclico. La buena noticia es que si deja de llover, en algún momento empezará de nuevo a llover. Es correcto, exacto. Porque es un evento que es cíclico. Claro. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Muy interesante cómo pues gestionar el canal de Panamá no es solamente ver si pasan o no pasan barcos, sino que es mucho más complejo, ¿no? Ok, muchas gracias, Fernando. Muy bien, era Carlos Lu, él es hidrólogo y es de la Vicepresidencia de Administración del Recurso Hídrico del Canal de Panamá. A las 5 siempre presenta columnista del día, Mafa Moya, especializada en mindfulness y bienestar alternativo, con sus aportes para una vida saludable y con sentido. Aquí a las 5 siempre, con su anfitrión Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, querido Fernando, a Mauricio y al maravilloso equipo que hace posible este espacio, y especialmente a ustedes, nuestros oyentes, que cada viernes nos permiten entrar a sus hogares, sus oficinas, sus vehículos y sobre todo a sus pensamientos. Como siempre les digo, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos porque es el único que jamás regresa. Por eso agradezco profundamente que compartan conmigo estos minutos en este espacio de bienestar alternativo. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema que quizás resulte incómodo para algunas personas, especialmente para las mujeres, y mi mensaje es para ustedes, porque considero necesaria esta conversación y es la relación entre cómo las mujeres vemos a otras mujeres, cómo nos relacionamos con otras mujeres. Y durante mucho tiempo hemos escuchado frases como las mujeres son las peores enemigas de otras mujeres. Entre mujeres hay mucha envidia. Las mujeres no saben trabajar juntas. Son expresiones tan repetidas que muchas veces las damos por ciertas, sin detenernos a preguntar de dónde viene realmente este histórico mensaje. Y cuando revisamos nuestros ancestros, descubrimos algo interesante. Las mujeres no nacimos para competir entre nosotras, pero durante siglos la mayoría de las sociedades limitaron nuestro acceso a la educación, al poder político, a la independencia económica y a los espacios de liderazgo. Habían pocos lugares disponibles para las mujeres y muchas intentando acceder a ellos. Cuando los recursos son escasos, pues aparece la competencia. Y poco a poco se fue construyendo una cultura en que las mujeres aprendimos a compararnos: quién era más bonita, quién era más inteligente, quién era la mejor madre, quién tenía el mejor esposo, quién se veía más joven, quién era más exitosa. Y esto parecía tener
quién era la que tenía la vida más perfecta. Y así nos fuimos educando, viendo a otras mujeres sin darnos cuenta que muchas veces terminamos mirándolas como un rival en lugar de verlas como unas aliadas. Lo curioso es que la misma historia también nos muestra algo extraordinario. Los grandes avances de las mujeres no ocurrieron cuando compitieron entre sí. Ocurrieron cuando se unieron, cuando una mujer enseñó a otra a leer, cuando una madre sostuvo a otra madre en su momento difícil, cuando una emprendedora abrió camino para que las que venían detrás pudieran seguir sus pasos y expandirles su camino, cuando una líder decidió tenderle la mano a otra en vez de cerrarle la puerta, cuando una mujer eligió apoyar en vez de juzgar, porque las sociedades cambian cuando las mujeres colaboran, las familias se fortalecen cuando las mujeres colaboran y las comunidades prosperan cuando las mujeres colaboran. Por eso, hoy quiero hacer una invitación especial. La próxima vez que veas a una mujer exitosa, en lugar de preguntarte por qué ella llegó allí, pregúntate qué puedes aprender de ella. La próxima vez que una mujer reciba un reconocimiento, celebra su logro. La próxima vez que escuches un comentario negativo sobre otra mujer, evita sumarte a la crítica. La próxima vez que tengas la oportunidad de impulsar a una mujer, hazlo, porque cuando apoyamos a otra mujer, no estamos perdiendo espacio, estamos ampliando las posibilidades para todas. La admiración tiene un poder enorme. La admiración nos inspira. La comparación nos desgasta. La admiración nos hace crecer. La comparación nos hace sufrir. Imaginemos por un momento cómo sería nuestro entorno si cada mujer decidiera convertirse en una fuente de apoyo para otras mujeres. ¿Qué pasaría si enseñáramos más y criticáramos menos? ¿Qué pasaría si reconociéramos más y compitiéramos menos? ¿Y qué pasaría si celebráramos más y juzgáramos menos? Probablemente descubriríamos que hay suficiente espacio para todas, porque el éxito de otra mujer no disminuye el nuestro. La belleza de otra mujer no reduce nuestra belleza. La inteligencia de otra mujer no disminuye nuestra inteligencia. La luz de otra mujer no apaga nuestra luz. Al contrario, cuando una mujer se atreve a brillar, le recuerda a las demás que también puede hacerlo, que es posible. Y quizás ahí está uno de los mayores aprendizajes de nuestro tiempo. Pasar de la rivalidad a la colaboración. Pasar de la crítica al reconocimiento. Pasar de la comparación a la admiración. Pasar del miedo a la abundancia. Porque cuando una mujer sana impacta una familia. Cuando una familia sana impacta una comunidad. Y cuando miles de mujeres se apoyan mutuamente, terminan transformando una sociedad entera. Por eso, antes de comenzar este fin de semana, quiero invitarlos a hacer un pequeño ejercicio. Piensen en una mujer que admiren. Puede ser una amiga, una hermana, una compañera de trabajo, una líder o incluso alguien que ven a través de las redes sociales. Y en lugar de guardar esa admiración para ustedes, exprésenla. Díganle algo positivo, reconozcan su esfuerzo, agradezcan su ejemplo, porque nunca sabemos cuánto puede cambiar el día de una persona con una palabra sincera de reconocimiento. Y tal vez, poco a poco, entre todos, podamos construir una cultura diferente, una cultura donde las mujeres no se vean como rivales, una cultura donde la colaboración sea más fuerte que la competencia, una cultura donde cada mujer que avance inspire a mucho más a avanzar con ella. Soy Mafa Moya y como siempre les deseo un feliz fin de semana, lleno de bienestar, de conciencia y de gratitud. Y recuerden, cuando una mujer apoya a otra, ambas crecen. Así que gracias por acompañarme y una vez más los invito a que cada viernes escuchen este espacio de bienestar alternativo. Un abrazo y feliz fin de semana. Muchas gracias, Mafa, muy importante. Gracias por traer este tema siempre vigente, siempre necesario, siempre parte de la superación de las sociedades, las comunidades, pero también de las mujeres, el trabajo colaborativo y solidario de las mujeres como motor de desarrollo, así que expresen la admiración, pide Mafa Moya, por otras mujeres. Bien, amigos, con esto llegamos al final de esta tarde en que compartimos información de cómo está el mundo en geoeconomía y geopolítica. Me despido, les deseo un feliz fin de semana, nos vemos el lunes a las 5 siempre, pásenla bien. Concluye
A las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa.